¿no? La interna dentro de la interna, de adentro otra interna, adentro otra interna, y nosotros todos navegando. Está bien, uno puede decir, esto puede durar, tranquilo, la agonía, qué sé yo. Ahora de repente, vos estás, a mí me rompen la cabeza estos tipos. Yo de repente está la inflación, ahora vamos a hablar de la inflación, Damián, a vos te da entre 5 y 6, ¿no? 5,8% con aumentos de 2 dígitos en categorías básicas muy pero muy fuerte en marzo. Bueno, hablemos de la inflación porque después quiero hablar de uno que está jugando a ser presidente. Pará, no yo te digo, perdón que te lo diga así, Scioli. O sea, o están todos pirados, ¿viste? O están todos recontra pirados, o Scioli está... Después me lo presentás, por favor. Inflación, hablemos de realidad. Bueno, tenemos el top 5 de aumentos del mes de marzo de la canasta de consumo masivo. Vas a ver aumentos de 2 dígitos. En el primer trimestre tenemos aumento de este tipo. Harina 20,8% promedio. Wow. Nos estamos acostumbrando a este dato, Luis. En diciembre el aumento más grande que teníamos era 9,6%. No llegaba a 2 dígitos. Sí. Pero hace 3 meses que venimos así, cada vez más. Y nunca habíamos tenido aumento del 20% en forma tan sostenida. Pan de molde 20,6%. Pañales 20,4%. Huevos 19,2%. Habían aumentado ya un 30% en el mes de febrero. Perdón, señor, señora, estamos hablando de un mes, ¿eh? Sí, Un mes. Bueno, caldos ahí veíamos 18,4%. Cuando vas al interanual, en la próxima placa, vas a ver aumentos justamente... Fíjate el dato, Fíjate, el famoso 3 dígitos y todo muy cerca de 3 dígitos. Mayonesa 119%. Vinos de gama baja 100% de aumento. Dulce de leche 93,2%. Pan de molde 90,6%. Las maquinitas de afeitar 90,5%. Eso también son productos de consumo masivo. ¿Acá ya pega la guerra, el efecto guerra o todavía no? Esto es marzo. O sea, esto ya, el efecto guerra está transitando los números. Sin ninguna duda, pero el efecto guerra, yo digo... Es un poquitito. Claro, o sea, podés hablar del efecto guerra de trigo-maíz, una porción. ¿Cuánto? Como dijo el presidente en su momento, le puso un porcentaje. Bueno, ¿cuánto es el 50% restante del efecto guerra? Sí, yo creo que el efecto interna e incertidumbre política está pesando mucho más en esto que el efecto guerra. Pero claro. ¿Y qué conclusión sacás? Y te voy a dar la acumulada. Mirá la acumulada. La acumulada que también es preocupante, pues esto es enero-marzo. Huevos 55%. ¿Enero-marzo? Sí, enero-marzo, 55%. Pañales 32%. Pan de molde 31,2%. Cereales ahí impacta 25,1% y harina 23,6%. Es bestial, Luis, es bestial los aumentos. Damián, Martín, Florencia, esto no voy a decir que se desmadra, pero... No, además el aumento de alimentos pega en la indigencia. Sí, también, perdón. Martín, quería escucharte. Totalmente, pero ya esto lo que generó es se acelera la nominalidad de la economía. Ahora lo que vas a ver ahora lo que vas a ver es que todo el mundo empieza a remarcar todo. Ahora la tarjeta alimentar sube 50%, los gremios aceleran... Sí, de 6.000 a 9.000 pesos. Ahora después vamos a ver el impacto que tiene eso en los cortes, básicamente nulo. ¿En qué cortes? Los cortes, las manifestaciones. Entiendo. Ahora los gremios aceleran la negociación paritaria, cláusulas que recién abrían en junio o en julio, se adelantan y empiezan a abrir. ¿Te parece bien? Yo no digo que no hay nada malo, no digo que haya nada malo, lo que digo es que todo el mundo empieza a pensar en la normalidad del 60%. Claro. Entonces la economía que venía en una nominalidad del 40% salta a una nominalidad del 60%. Y cuando la inflación es bastante más alta, como los ajustes se demoran, entonces los jubilados sufren más, los trabajadores sufren más, el deterioro generalizado del sistema de precios funciona cada vez peor. Los informales, Martín. No sabes qué precios tienen las cosas. Los informales, un monotributista, un autónomo, uno que no tiene ingreso constante y hoy es más que el asalariado, el asalariado público y privado. El tema de las paritarias, si bien obviamente como trabajador decís está bien porque todos los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo, conlleva un riesgo gigantesco. Porque ¿qué es lo que se está discutiendo? Por ejemplo, casos bancarios ahora que se está discutiendo al cerrar en estos días. Los bancarios te dicen, para mí la inflación este año va a estar en el 55%. Dame el 30 ahora o 15 ahora y en 3 meses vemos. Entonces te sube de golpe, no un 3% como va a ser un 6% como va a ser la inflación, un 3% el mes que viene o lo que fuera. El 15 de golpe. En 2 meses, cuando ven que se acelera un poco y que ya empiezan a quedarse cortos, dice, ¿sabes qué? Adelantame el otro 15 o el 20 o el 30. Vos decís que en vez de producir un círculo virtuoso de consumo porque tienen más plata en el bolsillo,
van a producir más inflación. Pero es que no tienen más plata. No tiene más. Emisión. Bueno, El único círculo que se produce es el de crecimiento de conflicto social. Porque cada vez la protesta crece para negociar paritarias o para negociar los aumentos o en los acampes para que aumenten los planes. La aceleración de la inflación el éxito del acelera el conflicto acampe social. fue que no solamente van a pedir y conseguir más, sino que va a ser una espiral que no termina más esto. Claro. Ahora, ¿te das cuenta, al Luis? secretario general de la UOM. Claro, a Abel Furlan. Ahora, pero hoy hablaba... Perdón, Federico, ¿qué? No, te das cuenta que no hay lugar para el relato, porque en época de vacas gordas, en época de Néstor Kirchner, se podía pensar un relato. Ahora, con jubilaciones de menos de $100, con salarios medios de $200 y con esta inflación, no hay relato posible. Hoy hablaba con alguien muy vinculado a las provincias de Santa Fe y de Córdoba y me decía que estaba bajando la recaudación en provincias productivas, ¿no? El hecho de que la gente no consuma, ¿no va a ser un problema esto de que va a haber menor recaudación? El consumo cayó 3%. Por eso digo, va a haber menor consumo, con lo febrero. cual también va a haber menos recaudación. Por supuesto, y además empieza a rezagarse la recaudación, porque empezás a pagar impuestos sobre lo que facturaste el mes pasado, Bueno, y ya eso te queda pero atrasado. calma, chicos, calma, que en el medio de esto tenemos otro sueño de candidato a la presidencia.